la noche en que culpé a Dios de todo, y la lección que transformó mi corazón. Hay noches que dividen una vida en dos, no porque ocurra un milagro espectacular, no porque el cielo se abra o aparezcan señales imposibles de ignorar, sino porque, en medio del silencio, una sola decisión cambia para siempre la forma en la que ves el mundo. La noche que voy a contarte fue exactamente así. Y aunque han pasado varios años, todavía recuerdo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, el reloj marcando las 2 de la madrugada y la extraña sensación de que todo lo que había construido se estaba derrumbando. Pero lo que más recuerdo es que esa noche culpé a Dios de absolutamente todo. Si alguna vez has sentido que Dios te abandonó cuando más lo necesitabas, quédate hasta el final, porque quizá esta historia también sea para ti. Nunca imaginé que llegaría el día en que dejaría de orar. Durante años había sido una persona de fe, no perfecta, no un ejemplo para nadie, pero sí alguien que creía sinceramente que Dios tenía un propósito para cada circunstancia. Hasta que la vida comenzó a quitarme una cosa tras otra. Primero perdí mi trabajo. La empresa donde llevaba casi 10 años anunció recortes inesperados. Nos reunieron en una sala de juntas. Había café, había sonrisas incómodas. Y en menos de 10 minutos mi nombre apareció en la lista de quienes debían abandonar el edificio ese mismo día. Recuerdo salir con una caja de cartón en las manos. Dentro había una planta pequeña, una taza con una frase motivacional y una fotografía familiar. Pensé que aquello sería solo un tropiezo. Algo mejor vendrá. Eso me repetía. Eso me repetían todos. Pero las semanas comenzaron a convertirse en meses. Las entrevistas terminaban con un "Nos pondremos en contacto con usted". Nunca lo hacían. Los ahorros empezaron a desaparecer. Las cuentas seguían llegando. Y la tranquilidad también se fue. Como si eso no fuera suficiente, mi padre enfermó. Era un hombre fuerte, de esos que rara vez se quejaban, pero verlo acostado en una cama de hospital, conectado a máquinas que hacían más ruido que él mismo, me hizo sentir una impotencia que jamás había conocido. Todas las noches oraba, pedía sanidad, pedía fuerzas, pedía una oportunidad, pedía cualquier cosa, pero el estado de mi padre seguía empeorando. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué permites esto? Al principio eran preguntas llenas de tristeza, después se convirtieron en reclamos y finalmente en enojo, mucho enojo. Una tarde, mientras regresaba del hospital, vi a un hombre salir sonriendo de una agencia de autos con un vehículo nuevo. Más adelante, una familia celebraba en un restaurante. En un parque, unos niños jugaban sin preocupaciones, y sentí algo que me avergüenza admitir. Envidia, no de sus bienes, sino de su aparente tranquilidad. Mientras ellos reían, yo apenas podía respirar. Esa noche llegué a casa completamente vacío. Las luces permanecían apagadas. No tenía ganas de cenar, ni de hablar, ni siquiera de llorar. Solo me senté frente a la ventana mientras la lluvia caía lentamente. Entonces exploté. Miré hacia el techo y grité. No una oración, un reclamo. ¿Dónde estás? Silencio. Dicen que escuchas a tus hijos. Silencio. Dicen que nunca abandonas. Silencio. Y entonces pronuncié unas palabras que jamás pensé decir. Todo esto es tu culpa. Sentí que el pecho me ardía. Seguí hablando. Recordé cada decepción, cada puerta cerrada, cada pérdida, cada oración que, según yo, jamás había sido escuchada. Durante varios minutos, descargué todo el resentimiento que llevaba acumulando. Cuando terminé, la casa volvió a quedar completamente en silencio. No ocurrió nada extraordinario. No hubo voces. No hubo truenos. No hubo respuestas. Solo un silencio tan profundo que incluso llegué a pensar que había terminado de romper la poca fe que me quedaba.
Aquella noche me dormí en el sofá y tuve un sueño. No era un sueño extraño lleno de símbolos. Era sorprendentemente sencillo. Caminaba por un sendero cubierto de niebla. No podía ver más allá de unos cuantos metros. Sentía miedo, muchísimo miedo. De repente distinguí la silueta de un anciano sentado sobre una piedra. No conocía su rostro, pero transmitía una paz imposible de describir. Sin levantar la voz me preguntó, ¿por qué estás tan enojado? Respondí inmediatamente, porque Dios me quitó todo. El anciano permaneció callado unos segundos. Luego hizo otra pregunta. ¿Todo? Pensé en responder, pero me interrumpió. ¿También te quitó la capacidad de amar? Guardé silencio. ¿También te quitó la posibilidad de ayudar? No respondí. ¿También te quitó la oportunidad de levantarte mañana? La niebla comenzó a despejarse lentamente. Entonces señaló un enorme árbol. Estaba completamente seco, sin hojas, sin frutos. Parecía muerto. ¿Qué ves? Contesté. Un árbol muerto, sonrió. Ahora cava. Comencé a remover la tierra alrededor del árbol. Después de unos minutos encontré raíces enormes, firmes, vivas. El anciano dijo algo que jamás olvidaré. Hay temporadas en las que la vida parece muerta por fuera, mientras las raíces siguen creciendo por dentro. Desperté sobresaltado. Eran las 5:30 de la mañana. Durante varios minutos permanecí inmóvil. No entendía aquel sueño, pero tampoco podía dejar de pensar en él. Ese mismo día regresé al hospital. Mi padre seguía delicado. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí, no en él, en mí. Por primera vez en muchos meses dejé de preguntarle a Dios, ¿por qué? Y comencé a preguntarle, ¿qué quieres enseñarme? Parece una diferencia pequeña, pero cambió completamente mi manera de enfrentar los días. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. La enfermera que sonreía incluso después de un turno de 12 horas. El joven voluntario que visitaba pacientes que no tenían familia. La señora mayor que compartía su comida con otros. Personas que también sufrían, y aún así elegían amar. Comprendí algo incómodo. Mientras yo estaba tan concentrado en mi propio dolor, había dejado de ver el dolor de los demás. Una tarde conocí a un hombre llamado Ernesto. Esperaba noticias de su hija. Llevaba semanas durmiendo en una silla del hospital. Hablamos durante horas. Al despedirnos me dijo, no entiendo muchas cosas, pero decidí que el sufrimiento no me convertiría en una persona amarga. Aquella frase me acompañó durante días. Semanas después encontré un nuevo empleo. No era el trabajo que soñaba. Ganaba menos, tenía más responsabilidades, pero era una oportunidad. Mi padre comenzó lentamente a recuperarse. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso largo, muy largo, con recaídas, con incertidumbre, con lágrimas, pero también con esperanza. Meses después, mientras ordenaba unas cajas antiguas, encontré un cuaderno donde escribía oraciones años atrás. Lo abrí por curiosidad. En una de las páginas había escrito, Dios, si alguna vez dejo de entender tus planes, no permitas que deje de confiar en tu corazón. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. No recordaba haberla escrito. Parecía que alguien del pasado estaba hablándole al hombre en el que me había convertido. Entonces entendí la verdadera lección de aquella noche. Yo había culpado a Dios de todo, porque era más fácil buscar un culpable que aceptar que la vida también está hecha de pérdidas, incertidumbre y procesos que no siempre comprendemos. Había confundido el silencio con abandono, la demora con indiferencia y el dolor con ausencia. Pero mirar hacia atrás me permitió ver algo que durante la tormenta era imposible distinguir. En cada momento difícil hubo alguien que apareció para sostenerme. Un amigo, un médico, una llamada inesperada, una conversación,
una oportunidad, incluso aquel sueño. Quizá Dios nunca dejó de responder, solo que sus respuestas no tenían la forma que yo esperaba. Hoy sigo teniendo preguntas. Todavía hay días en los que no entiendo muchas cosas. La fe no elimina el sufrimiento, no evita las despedidas, no hace desaparecer las dificultades, pero sí transforma la manera de atravesarlas. Y cuando recuerdo aquella noche lluviosa, ya no siento vergüenza por haber gritado, porque comprendí que Dios no se asusta de nuestras preguntas, no se aleja por nuestro enojo, no deja de escucharnos cuando estamos rotos. A veces, incluso las oraciones más sinceras nacen entre lágrimas. Y quizá tú, que estás escuchando esta historia, también estés viviendo una noche parecida. Tal vez sientes que Dios guarda silencio. Tal vez piensas que te olvidó. Tal vez llevas mucho tiempo esperando una respuesta. Si es así, quiero dejarte una reflexión. No tomes una temporada difícil como el capítulo final de tu historia. Las raíces crecen en silencio. Y mientras nosotros solo vemos ramas secas, Dios puede estar fortaleciendo aquello que un día sostendrá toda nuestra vida. Porque al final, la mayor transformación no fue recuperar un trabajo, ni ver mejorar la salud de mi padre. La mayor transformación ocurrió en mi corazón. La noche en que culpé a Dios de todo. Fue también la noche en que comenzó a enseñarme a confiar de una manera que jamás habría aprendido si todo hubiera salido exactamente como yo quería. Y desde entonces, cada vez que llega una nueva tormenta, recuerdo aquel árbol aparentemente muerto. Porque ahora sé que el silencio no siempre significa ausencia. A veces, simplemente significa que las raíces siguen creciendo.